Este programa está presentado por Longbox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Bienvenidos. Ok, aquí estamos, charlemos. Hola gente, bueno, aquí estamos una vez más y estamos hoy con un tema que está súper actualizado, digamos, es un tema que nos ocupa tanto a padres, abuelos, educadores, en general, que es esta nueva modalidad de educación online. Los muchachos están abrumados con esto, las madres están abrumados, los maestros y profesores también están abrumados. Digamos que es como una especie de torbellino que ha llegado, se ha metido dentro de las casas y ha ocupado el lugar que tenía el aula antes dentro del hogar. Eso ha traído una cantidad de consecuencias, digamos, no todas negativas, hay una cosa buena que ha traído y hay unas cosas negativas. De eso vamos a hablar hoy, por supuesto, con gente de la casa, que ya ustedes saben que es el doctor Luis Madrid, que está por allí, y Hola. con Héctor Moreno Guzmán, que también está por aquí, pero tenemos un invitado que es verdaderamente una eminencia, que es un especialista en la materia, que es Oscar Misle. Bienvenido, Oscar. Hola, hola Grace, qué gusto tan grande. Inmenso para mí también, cariño. ¿Cómo estás tú? Bien, emocionado. Esto es un sueño realizado. Qué bello tú. Mira, Oscar, te presento a la gente de la casa, Luis Madrid, que es nuestro psiquiatra de cabecera, que nos pone en orden las ideas cuando estamos todos locos, que casi siempre, o sea, es normal. Incluyendo al psiquiatra, encantado, Oscar. Hace falta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y tú? Héctor Moreno Guzmán, que es actor, director, y novio de la madrina, pero es como medio ácido, es un poquito difícil encaminarlo a él por una situación un poco cómoda. Pues yo le digo el ácido muriático. Mira. Hola, Oscar, bienvenido. Yo voy a tratar de portarme bien hoy, Oscar, pero bienvenido. Hola, Un gustazo. Mira. Gracias, bueno, gracias. Amor, vamos a entrar en materia de una vez. Este tiempo que nos asaltó a todos a nivel mundial, no solamente se abre la comunicación de una forma diferente, porque se cierra la comunicación como estamos, lo que es la escuela, las aulas se meten dentro de la casa y trae con el paso del tiempo, lo que en un inicio se podía ver como algo relajado, algo, mira, qué bueno, porque de repente no hay la prisa de preparar a los muchachos a primera hora de la mañana para mandarlos al colegio. Esto terminó como una bolita de nieve que arranca desde la punta de una montaña y se ha convertido en algo verdaderamente abrumador en este momento. ¿Cuál es tu posición específica en este punto, con toda la variación que eso ha tenido a lo largo de un año, de la educación online? Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por esta oportunidad, este regalo, ¿no?, de poder estar contigo para SECODAP, que es la organización en la que participo desde hace 36 años. Las canas no son de gratis. Es todo el tiempo que uno tiene tratando de lidiar con la educación. Y la educación viene exigiendo, sí, se te pone el pelo blanco, por la edad también, pero la educación viene exigiendo cambios desde hace mucho tiempo, para que sea pertinente, para que transforme, para que logre ser interesante,
motivante. Esto lo venimos ya viviendo desde hace tiempo y te lo dice alguien que estudió educación y que siente que ese ha sido su gran reto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comenzó la pandemia hubo como una especie de luna de miel. ¿Por qué una luna de miel? Porque la gente comenzó a sentir por fin la familia va a estar toda reunida, por fin vamos a tener el tiempo que no le podemos dedicar a nuestros hijos. Y eso hizo que la fantasía y las ganas de que fuese un momento distinto, de encuentro familiar, de compartir familiar, fuese cambiando porque se empezaron a vivir los duelos. El duelo de yo no tener lo que antes tenía. Tuve que renunciar a mis proyectos, a mis sueños y a convivir, que no hay cosa más compleja que convivir durante 24 horas, personas con diferentes edades, con diferentes motivaciones, con diferentes circunstancias, inclusive de salud, y tener que entender esas necesidades diversas. Entonces la escuela, que no podían ir a la escuela, el distanciamiento de la escuela, se metió por las pantallas de la misma forma que se hace presencialmente. Ahí está el primer error. Yo trasladé el aula, que ya venía siendo muy cuestionada, porque se convirtieron las aulas, con el tiempo se han ido convirtiendo, y siempre fue así en aulas, aulas que se convierten en jaulas. Entonces eso se llevó a la pantalla para transmitir contenidos, sin tomar en consideración todo eso que venía pasando una vez que se acaba la luna de miel y comienzan los conflictos por la diversidad de intereses y de limitaciones, tomando en cuenta en Venezuela, además una emergencia humanitaria compleja antes de la pandemia, que se suman. Entonces esos factores hacen que el estrés, que la salud mental, que la convivencia se vea afectada. La escuela, para justificar su trabajo, entonces decidió enviar contenidos y que los contenidos fuesen facilitados por las familias, mamás que no eran maestras, papás que no eran profesores, y les tocó asumir esa tarea. Pero no solamente eso, sino que la cantidad, como para recuperar el tiempo perdido, entonces hubo un abuso de contenidos que puso muy tensa a la familia. Entonces mi percepción es que se utilizó las tecnologías con la intención de suplir y llenar vacíos, pero que se logró lo contrario, que es alterar el estado anímico, la convivencia y afectar la situación en la familia. Es correcto, Oscar. Mira, ahora ya le voy a preguntar a Luis ese efecto que hay en la cabeza de nuestros niños. Pero antes me gustaría preguntarte si tú no consideras que esta modalidad, a pesar de que sí efectivamente hubo una luna de miel al principio, yo tengo 4 nietos que están viendo clases online. Tengo una mayor que hace estudios internacionales, que bueno, ella no es que la colaboró mucho, además está en Italia, yo no hablo italiano, yo sono imparando, pero no a esos niveles. Y tengo en Caracas 2 niños, uno en bachillerato y otro en primaria, pero fíjate. Yo creo que también, y me gustaría saber si estás de acuerdo, o a lo mejor me dicen, mira, Gladys, no, que entrar en la casa también acentúa una diferencia de lo que son las necesidades de esa familia. Porque si tú tienes 3 niños que están escolarizados y necesitas 3 computadoras para ver clases, para preparar material, y en una casa no hay sino una sola laptop, allí hay un tráfico y un choque que se crea dentro de las necesidades, no solamente de los niños, sino del trabajo de los padres también. Entonces se acentúa una necesidad no solamente de contacto físico, que también llegó un momento en el que eso comenzó a asfixiar, la casa comenzó a asfixiar al niño. Necesitaba ver a su amigo, necesitaba hasta ver a la maestra, aunque en algunos momentos le cayera desagradable. Pero el solo hecho de salir y de reunirse en lo que es su ambiente estudiantil, porque esto estaba como robado, sacado de contexto el niño. Claro. Y esa cuestión de que no todos los niños están en capacidad de ver clases online, Oscar. Claro, fíjate que estamos hablando de un sector de la población, por lo menos en el contexto venezolano, y sé que en otros contextos de la región, privilegiado, que son los que tienen internet, que es el 30% en el caso venezolano de la población que tiene internet.
pero para ellos ha sido una invasión en su propio hogar, porque ¿qué es lo que dice la gente en la luna de miel? Como los niños les encantan las tecnologías, se divierten en las tecnologías, y más bien tenemos que luchar con ellos, con las tecnologías, cuando las clases comiencen a darse a través de Internet, ellos van a estar encantados. No, porque ellos van a la tecnología porque les provoca, porque les entusiasma, porque les da curiosidad, pero basta que se lo impongan, que tenga que ser obligado y que además tenga que contar con las limitaciones. 3 hermanitos, una computadora y un papá que está haciendo teletrabajo, una mamá que está haciendo teletrabajo. ¿Cómo hacen? Imaginemos el otro porcentaje, el 70% que no tiene computadora, pero que tiene que hacerlo a través de un teléfono. Pero además tiene que hacerlo con los datos del teléfono, porque no hay internet en la zona. Entonces, el estado anímico de la familia se altera, no porque tengan una reacción en contra, sino que no hay cómo utilizar la tecnología, porque cuando tienes el equipo se te va la luz. Entonces te quedas sin luz en el sector. Entonces, ¿cómo haces sin luz? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va generando mucha frustración, porque por un lado hay una demanda, hay una exigencia de parte del colegio, porque ¿qué pasa con los colegios también? Y con toda la razón, en algunos casos. Yo estoy pagando y yo quiero que a mi hijo se le dé el contenido que no se le puede dar en la escuela a través de Internet. Pero cuando llega el contenido, las mamás se quejan porque no saben cómo apoyarlos, porque no tienen la capacidad pedagógica para hacerlo. Entonces, este tema de cómo la casa, me encanta esa frase de invade el espacio, y sin permisos, pero tiene que ser obligado, un espacio obligado para poder tener acceso o gozar del derecho a la educación, va siendo cada vez más evidente que lo que los niños necesitan no lo podemos hacer, estamos clarísimos por el tema del COVID, como está en el repunte en Venezuela, pero es la clase presencial, porque la escuela como espacio es un espacio protector. El niño cuando está en la escuela oxigena sus relaciones, porque no tiene que estar cargando a papá y a mamá todo el día en la atención. El niño cuando está en la escuela está protegido de maltrato, de abuso. Es el espacio donde él no solamente socializa, sino se oxigena de toda la atención que vimos en el país. Entonces, la atención grande es, lo presencial es lo ideal, pero es peligroso, es riesgoso. Y lo virtual se ha convertido en un espacio poco amigable, poco atractivo, que cansa, que agobia y que te genera mucha tensión. Entonces, nos toca desde SECODAP apoyar a la gente psicosocialmente, porque la ansiedad, el estrés, la ideación suicida en adolescentes comienza a hacerse presente. Entonces, eso hace que la situación sea mucho más compleja. El problema es que nosotros queremos para situaciones complejas buscar soluciones fáciles. Y las situaciones complejas no requieren situaciones fáciles, requieren soluciones que respondan a la realidad de los contextos. Sí, partiendo de eso, doctor Luis, una pregunta puntual. Esto va a traer una consecuencia psicológica no solamente en nuestros niños, sino en los maestros también, porque ellos de alguna manera también están afectados, no es nada más padres de niños. Por supuesto, todo. ¿Qué va a quedar, Luis, después de esta locura? No, fíjate, yo sí creo que en la medida que la educación, los encargados de la educación en este momento, en estas circunstancias tan particular, donde hay una suerte de ambivalencia, como dijo muy bien Oscar, fíjate, ir al colegio es la mejor forma, pero resulta un peligro en este momento, y estar en casa altera, tú sabes, como la armonía o la homeostasis que funcionalmente venía ocurriendo desde hace muchos años. Entonces hay una suerte de ambivalencia. En la medida que la educación, los expertos en educación como Oscar, puedan plantearse que tiene que ser una cuestión que va a ir flexibilizándose, se va a ir moldeando en la medida que la experiencia vaya ocurriendo, es decir, que se vaya aprendiendo, porque esto nos llegó de repente. Entonces, de manera que se vaya por ensayo y error, haciendo los ajustes necesarios. Por ejemplo, eso que él dice, es verdad, hay una sobrecarga de contenido y los chamos o sea, a través de una pantalla no pueden meter tanto contenido, en una familia que está colapsada no puede meter tanto contenido. Entonces, yo sí creo que de alguna manera, en la medida que la educación y los educadores y la gente especialista en el área estén abiertos a que es un proceso plástico que puede cambiar, que se puede ir moldeando, que se puede ir ajustando, yo creo que se van a ir haciendo logros positivos. Ahora, si queremos mantener la cosa rígida y no escuchar la demanda de los padres, la demanda de los mismos chamos, de los profesores, los maestros, por supuesto, esto va a colapsar.
Recordemos que los niños son buscadores de sensaciones y buscadores de novedad por excelencia. Y el colegio representa el cuarto nivel de socialización después de la mamá, la familia nuclear, la familia nuclear, luego los vecinos, o sea, los amiguitos de la cuadra. El cuarto nivel representa el colegio, el nivel de socialización que para muchos expertos en salud, psicología social, es el verdadero acto de socialización. Cuando el chavo va al colegio y se separa de la familia nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí comienzan a ocurrir, por esta situación de confinamiento, ansiedad y duelos, la sensación de confinamiento que genera estrés, hostilidad también en las personas, en la familia, en el niño, disminución de las relaciones sociales, toda la actividad que implica tocarse, jugar, tener sus amiguitos, tener sus amiguitas, etcétera. La exposición prolongada a pantallas, que sabemos todo el efecto que puede traer eso en el cerebro de un niño, el sedentarismo que produce también el estar conectado permanentemente en pantalla, la deprivación sensorial que muy bien lo mencionaba Oscar, ¿no? La deprivación sensorial es estar encerrado todo el tiempo en el mismo sitio, produce la deprivación sensorial y el cerebro de un niño necesita chupar cosas nuevas, necesita novedad, necesita sensaciones nuevas. Y por último, lo que mencionaban, la convivencia permanente y prolongada. La misma gente durante todo el tiempo produce estrés en el niño, produce inclusive hostilidad y eso por supuesto colapsa todo el proceso educativo de formación. Pues. Entonces, en la medida que yo creo que en la medida que se conciba como algo plástico, moldeable, todo este proceso, la cosa puede mejorar y se le puede sacar más provecho. Pero la rigidez a veces es la barrera a vencer en este caso. Me decías, Héctor, cuando estábamos conversando antes de empezar el programa, que lo que a ti te preocupaba era que el niño se estaba riendo menos, porque ese objetivo de la felicidad parece que se le olvidó a los educadores y se le olvidó a las madres. Explícame un poquito más de eso, Héctor. Mira, lo que pasa es lo siguiente, yo escuchando especialmente a Oscar me río porque él le dice la luna de miel. Eso parece la luna de hiel, más bien. Yo estoy agradecido que esta pandemia no pasó cuando yo estudiaba, porque yo soy el sexto de 10 hermanos. Y yo no me quiero ni imaginar 10 muchachos, más mi papá, más mi mamá, más algún primo que siempre había, encerrado en plena pandemia. Con lo disperso que yo soy no me hubiese enterado, pero mira, ni de la tabla del 1, ni me lo hubiese aprendido la tabla del 1. Mira, yo lo que... Coño, imagínate, 10 muchachos encerrados, no. Yo soy súper disperso. Mira, yo lo que veo es que hay demasiado... Yo vivo en Barcelona, Oscar, en España. Entonces aquí el tema es bastante complejo también, pero no se aleja mucho de lo que tú has planteado. Yo lo que veo en los muchachos de ahora, porque yo tengo muchos amigos que tienen hijos, es el aburrimiento que tienen, la desidia y la mala relación que tienen con los padres y los hermanos mayores, porque, por ejemplo, los padres trabajan y son los hermanos mayores los que se encargan. Entonces yo admiro profundamente a los padres de hoy y a los hermanos mayores, porque son una figura importantísima. ¿Qué sucede? Que en mi opinión lo que yo estoy viendo es un montón de niñitos amargados. ¿Amargados por qué? Por lo que tú decías antes. Una cosa es que yo coja la tablet para ponerme a jugar y otra cosa es que me obliguen a estudiar historia y a estudiar matemática y bla, bla, bla. Entonces es muy complejo. Pero es que además de eso, los padres que no están, pobrecitos, no están preparados para asumir la docencia, entre comillas, sí, de esta forma. Es muy, muy jodido. Entonces yo lo que estoy viendo, lo que más me preocupa, porque yo soy un tipo muy alegre, así como Gladys, creo que tuvimos una infancia maravillosa, es una generación que se está formando, espero que no sea tan determinante, amargados por la necesidad de estar conectados 24 horas con los padres, con los hermanos mayores y con la tecnología. Oscar, hay eso, sí, hay esa sensación de que el niño está perdiendo felicidad. Sí, está perdiendo infancia, está perdiendo la posibilidad de jugar, de correr, de experimentar, de curiosear el mundo, de enterarse de lo que pasa y por supuesto eso le afecta a su emocionalidad. Y a veces se siente incomprendido porque lo que es propio de las etapas de desarrollo que se puede esperar de todo niño, que son esos cambios que a veces le ponen la vida a cuadrito a las familias
porque los niños le dan pataletas más recurrentes, no quieren dormir solo, todo lo preguntan, todo lo cuestionan, entonces hace que el niño sea comprendido y se le castigue físicamente. Entonces no solamente están amargados porque se aburren, sino porque son también castigados, porque son agredidos verbalmente. Entonces eso hace que ellos no, como niños, no tengan las herramientas para poder procesar todo ese malestar, porque además la educación emocional es un pendiente también acá en el país. ¿Por qué? Porque se piensa que lo que importa es la educación racional, los contenidos, lo académico, pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el sentir? ¿Qué pasa con todo aquello que están viviendo? Yo, una de las cosas que me llamaba la atención leyendo a Francesco Tonucci, este gran pedagogo italiano, que él decía, Dios, estamos en otro tiempo, estamos en otro momento, no sabemos, la incertidumbre es muy grande, esto puede ser una oportunidad para convertir las familias, las escuelas virtuales o no, en laboratorios para descubrir, pero para descubrir no solamente teórico, de manera etérea, sino qué está pasando en la casa en estos días. ¿Qué están haciendo las familias para autogestionarse? ¿Cómo están haciendo para compartir las tareas del hogar? ¿Qué están aprendiendo los niños de cocina, de lavar, de limpieza, de todo eso que no se toma en cuenta como aprendizaje significativo, sino lo tradicional para incorporarlo en la educación? Cuando escuché a Francesco Tonucci me llamó la atención y decidí hacer un live con una niña, una adolescente ya, con 10, 11 años, pero adolescente. Y le preguntaba qué pensaba ella de eso. Y ella me dice, mira, te voy a ser franca, me dice ella, con esa voz tan segura. Yo he aprendido más haciendo una torta con mi mamá, un pastel, con mi mamá de auyama, lo que sería calabaza en otras partes, que lo que aprendo en la escuela. Y le digo, a ver, ¿cómo es eso? Cuéntame, a ver, ¿cómo es eso? Que aprendiste más que haciendo una torta, un pastel. Claro, porque nosotros tuvimos que decidir, era de la abuela además la que la hacía. O sea, recordar con mi mamá la historia de mi abuela para ver qué ingredientes tenía. Pero como mi mamá, ella es una persona que además se cuida mucho nutricionalmente, no le gusta la azúcar refinada. Entonces tuvimos que empezar a investigar qué tipo de edulcorante teníamos que utilizar para que la torta no fuese sana. Pero además teníamos que ver cuántas personas iban a comer para ver la cantidad que teníamos que utilizar. Entonces la matemática la empezamos a aplicar. Yo estaba pero alucinado de ver a esa niña cómo con una torta de calabaza, de llama, estaba poniendo en práctica y después me dice, y los ingredientes, la cantidad que tiene que llevar de ingredientes para que quede bien, y después hay que hornearla. Y hay que saber cuántos grados necesita. Y digo, Dios, si la escuela aprovechara eso, a esa niña no se le va a olvidar nunca la torta. Claro, porque un placer, ahí hay un juego, ¿no? Va a aplicar los conocimientos, que es el gran, de lo que, el déficit que tenemos, que es lo que aprendemos en la escuela no se aplica, y lo que no se aplica se olvida. Y si no se olvida, se sustituye por otro más significativo. ¿Por qué a la mamá le está costando tanto hacer las cosas? Porque se les olvidó, queridísimos amigos, todo lo que aprendió en la escuela. Se les olvidó porque fue memorizado, poco útil, poco práctico, y se quedaron con aquello que a lo mejor parecía no significativo, pero que para los quedó marcado, tatuado en tu corazón. Mira, Oscar, acabas de decir dos cosas que me llaman poderosamente la atención y estoy hablando como abuela en este momento. Fíjate, hablaste de el pensum que cada muchacho tiene. Yo te pregunto, ¿verdaderamente el aula se trasladó a lo digital? Creo que no. Creo que el ritmo que trae la educación online no tiene absolutamente nada que ver con el ritmo que tienen las aulas. Creo que la pausa del análisis, creo que la interacción con el muchacho sobre el tema que se ha dado, creo que el pasar a la pizarra, el discutir el tema, eso no existe en la educación online. O sea, creo que ahora, y de verdad que si hay algunos profesores que tengan una metodología diferente, me disculpen si lo ven, pero creo que ahora lo que se está es, se atiborra al muchacho de información que él mismo tiene que procesar solo. El periodo de procesar en su cabeza, sentado en el pupitre, conversarlo con el amigo. ¿Tú entendiste? Sí, yo entendí. Yo no entendí. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo esto. Y la misma profesora, levante la mano quien no esté.
creo que ese mecanismo que está faltando en este momento y que el muchacho lo que está es recibiendo información y que después tiene que devolverla procesada, no le queda más remedio que la madre colaborar y todos los profesores deben saber hoy en día que todos los adultos en la casa procuran ayudar a los muchachos porque la cantidad de material que le mandan y la cantidad de tareas Demasiado. es verdaderamente abrumadora, Oscar. ¿Tú sabes qué Entonces, pasa? el niño está verdaderamente aturdido. Eso creo que puede traer, quizás no tanto en los niños pequeños, pero en el adolescente a mí me parece que es una edad tan peligrosa, tan sensible, sobre todo, me parece que puede traer un nivel de estrés muy peligroso. ¿Qué Claro, consideran ustedes? por eso te digo que nosotros en el servicio de atención psicológica que tenemos en SECODAP, donde se atienden, hay 7 psicólogos de forma gratuita, con los adolescentes nos preocupa que el adolescente va perdiendo sentido, la vida del adolescente va perdiendo sentido, sus proyectos, sus sueños, y la posibilidad de que las adicciones se hagan presente, que la posibilidad o la idea de poder terminar con su vida para terminar con su sufrimiento está en aumento. Entonces sí es una situación de salud mental que hay que entender. El otro día leía que si bien es cierto que el COVID nos ha afectado físicamente de manera drástica y dramática, no hemos todavía medido bien lo que nos está afectando emocionalmente. Lo que significa el efecto emocional, COVID, post-COVID, cómo vamos a hacer para recuperar emocionalmente a ese adolescente que lo que ha tenido son limitaciones en su vida y donde no ha podido. Imagínate un adolescente que no pueda relacionarse con su pareja. Pues en plena edad de relación, donde lo sexual está presente, lo afectivo, lo emocional está presente. Entonces sí, ciertamente aquí cuando analizamos los planes de salud en el ministerio, solamente un 1% se dedica al tema de la salud mental. Un 1%. En una pandemia que está exigiendo atención prioritaria a las familias por todo lo que tú muy claramente planteas. Wow. Sí. Wow, wow. Héctor, tenías un caso que querías mencionar en este programa con Oscar, el caso del joven adolescente que eso, a propósito de lo que acaba de decir Oscar, que pensaba que para liberarse de eso lo mejor era acabar con su vida. Eso es un caso que se está dando con mucha frecuencia. Sí. Tú sabes que aquí hay mucha información con respecto a eso y han habido muchos casos de suicidios, ¿no? Porque, claro, habría que ver, y aquí yo no me meto mucho en Honduras porque no soy un especialista, pero habría que ver cuál fue la realidad de estas criaturas que lo llevaron a eso, ¿no? Porque también la información, al menos que yo tengo, que pertenecen a unos círculos bastante deprimidos, económica y socialmente. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención, me da mucho miedo es la cantidad de niñitos, no solo los amargados y los que se suicidan, sino también, por ejemplo, los que maltratan a sus padres. Aquí hay un porcentaje, sale a diario, yo veo las noticias a diario y alucino, entre otras cosas, con la cantidad de niños que en medio de todo esto, como se saben las leyes y saben que tienen sus derechos, los conocen perfectamente, entonces se permiten agredir a los padres de una manera, todo con el cuento de estoy encerrado, estoy harto, no quiero seguir en pandemia. Que en algunos casos también lleva, me imagino, claro, yo no soy padre, pero me imagino la presión de los padres, calándose un muchachito todo el día tal, lleva a los padres a saltarse los confinamientos y a saltarse las normas y por supuesto a ser multados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una cosa insólita. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar, que yo pienso que se dedica muy poquito en cuanto a lo que es la salud mental. Se nos olvida que esos niños y esos adolescentes también necesitan un poco de atención y sanear todo lo que es esa parte, ¿no? Digo yo. Claro, que a los niños en esta situación de confinamiento, lo que hemos estado observando, que a los niños y a los adolescentes se les exigen, se les asignan tareas, se les asignan obligaciones, pero se habla muy poco con ellos, cómo se sienten o qué quisieran hacer ellos espontáneamente. Y por supuesto, como decía Oscar, el adolescente es un sujeto que está en una fase donde necesita identificarse a través del otro, donde necesita socializar,
pertenecer a un grupo, tener su pareja, la emergencia de la cuestión sexual, ¿no? Pero también la parte social, de buscar con quién sí me siento cómodo. Los niños cuando están más pequeños probablemente están obligados a compartir con su grupito. El adolescente no, el adolescente se revela y decide con quién quiere compartir y con quién no. Entonces imagínate tú en esta situación de deprivación social, de deprivación sensorial, por supuesto la depresión va a emerger como un síntoma y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que el incremento de suicidios se ha dado muchísimo porque, bueno, hay un incremento de la hostilidad, de la violencia intrafamiliar en estas circunstancias. Otro elemento es el abuso de sustancias que se ha incrementado, tanto los que ya venían abusando de droga y alcohol como nuevos consumidores, pero también la depresión. La depresión en los adolescentes se manifiesta, Oscar debe saber que ha trabajado mucho en esta área, en la adolescencia la depresión se manifiesta con conducta transgresora, pero también con agresividad, ¿no? Con mucha conducta agresiva, que se puede traducir en esto que mencionaba Héctor, de lo que llamamos la violencia paternofilial invertida, que es cuando los hijos están agrediendo a los padres, y probablemente ese chamo lo que está es deprimido también. Mira, entonces, perdona que te interrumpa, Luis, también quería mencionar rapidito, Oscar, especialmente para ti. Tú sabes que aquí hay un juego que se ha iniciado y que ahora en pandemia, pero ha explotado de una manera increíble, que se llama la ballena azul, que son retos por internet donde los chamos, deben ir superando obstáculos, pasos y tengo un amigo que su hija entró, creo que la rescataron a tiempo a la criatura. Llegó a tatuarse la ballena con un cuchillo, haciéndose daño, pero el objetivo es suicidarse. Agárrate, Catalina. E ir desensibilizando hasta llevar a esa conducta, ¿no? Sí. Eso tiene tiempo circular, mucho tiempo, tiene como 3, 4 años circular. Sí. Ahora, yo quería preguntar, disculpa, Gledy, yo quería aprovechar a Oscar, que está bien empapado en la cuestión, además que, fíjate, el ciberbullying. Yo me pregunto, en cuanto al bullying, Oscar, fíjate, porque antes la gente, los muchachos lo que hacían era que lo que no podían hacer en el colegio físico, entonces lo llevaban al ciberespacio y atacaban y hacían ciberbullying por ahí y no eran detectables. Entonces yo me pregunto, ahora que los chavos no se encuentran por vía natural en el colegio, sino que van directo al online, el ciberbullying se ha incrementado, a pesar de que no hay esta transición. Se ha incrementado el ciberbullying en los chavos en la medida que se ha llevado online la educación. Definitivamente sí, sí. Lo podemos decir con propiedad porque las solicitudes que llegan a SECODA es precisamente cómo hacer para prevenir y para actuar el ciberbullying, que es el acoso escolar a través de la pantalla, pero mucho más grave, porque se hace en el anonimato y además eso pierde fronteras. Una vez que tú subes una imagen, una información, no necesita, como en el caso del acoso escolar, que tiene que ser repetido para que sea acoso escolar o bullying, en el ciberbullying basta que sea una vez, que tú coloques una imagen, un comentario, para que inmediatamente toda una red lo difunda. Lo que pasa es que no hay dónde denunciar y cómo hacer para poderlo actuar cuando se da la situación, porque es difícil por precisamente el anonimato. Entonces es una forma muy grave de violencia que se ha ido incrementando y que además se suma también con lo que acabamos de escuchar, Héctor, que nos plantea el tema de los retos. Es buscarles, que fíjate, ¿qué buscan los adolescentes? De alguna manera, no hayan que hacer con su emocionalidad, con la forma en que se sienten afectados, con su malestar. Entonces buscan situaciones donde ellos puedan drenar todo eso, de manera equivocada, por supuesto. Entonces el asumir un reto, porque a la hora de la verdad, ¿qué es el reto? El reto es probarme a mí y probar al grupo que yo soy capaz, que yo tengo el valor, que yo tengo la osadía. Eso es propio de la adolescencia. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Que no se habla de esto. Esto tendría que hablarse desde la escuela. Les llaman a SECODAP, nos llaman a nosotros cuando ya el problema está dado, porque no se hace prevención, se hace intervención. Claro. Entonces tenemos esa realidad también. Otro de los riesgos de la pantalla es los juegos de reto, que qué bien que salió, y los juegos, el ciberbullying, como una forma de violencia peligrosa por las dimensiones que puede tomar en frecuencia e intensidad, ¿no? Sí. Oscar, una pregunta. Ustedes han hablado, digamos, a nivel de las instituciones, de que la necesidad que tienen de incluir dentro del pensum, ahora en esta modalidad online, la comunicación directa con el estudiante.
el saber qué siente el estudiante, una comunicación sincera del educador con el estudiante en decirle, bueno, muchachos, el día de hoy es, o no sé si sería un uno a uno, lo que llaman el one to one, o de repente grupales, porque muchas veces un estudiante no quiere compartir con otro cuál es su verdadero sentir. Pero si han estimado que entre todo lo que le están atiborrando al muchacho en comunicación online, haya una comunicación que sea de verdad sincera para saber cómo siente este muchacho. Mira, no solamente se lo hemos propuesto. Y que sea exigido, Oscar, perdón. Claro. No solamente se lo hemos propuesto, sino que nos hemos vuelto monotemáticos. Parecemos insistiendo permanentemente que hay que darle la voz a los adolescentes y tenemos espacios desde Secodap que se llaman Los Adolescentes Toman la Palabra. Fascinante. Qué bueno. Con 17 centros educativos, 70 estudiantes hablando cómo se sienten, cómo ven las perspectivas, qué se les ocurre que pudiera pasar en la escuela, cómo pudiera ser mucho más interesante, motivante. Y es increíble lo que sale, es increíble lo que sale. Porque recordemos algo, si bien es cierto que estos muchachos están agobiados, también no olvidemos que ellos han adquirido una serie de destrezas para poder investigar, para poder buscarlo, por supuesto, lo que les interesa y lo que les parece motivante, y logran además adquirir competencias. Como a mí me encantan los ejemplos, porque son los que evidencian, en uno de estos encuentros con estudiantes, veo que aparecen, eran todos los viernes, uno con un corte de pelo muy bien hecho. Y le digo, mira, perdona la curiosidad, pero ¿cómo hiciste para cortarte el cabello? Porque era cuando estaba radical la cosa de que no puedes. Claro. Y dice, solo yo mismo me corté el cabello. Y se voltea hacia la cámara para que yo le viera el corte por atrás, tú mismo, como un tutorial a través de YouTube. O sea que esa capacidad de buscar respuestas, de ser autodidacta, de generar el autoaprendizaje, tiene que aprovecharlo la escuela. Claro. Tiene que buscarlo. Yo fíjate, Gladys, cuando tú decías que no coincidías con que el aula no se ha llevado el aula tradicional a la pantalla, yo me refería al aula tradicional, no a la que tú hablas, y que es cierto, de la interacción, del cuestionarse, del revisar, del observar. Yo creo que esa aula sigue siendo necesaria. Cuando yo digo que se llevó el aula, es la que transmite información solamente. Y el aula del tareísmo, que pareciera que las tareas son la forma de yo poder lograr lo que no logro en el aula porque no tengo la capacidad de transmitir las herramientas, los conocimientos. Entonces es importante eso. Nosotros lo hemos planteado, que se incorporen, que se fomenten los centros de estudiantes, los espacios de formación socioemocional, como la quieran llamar, para poder hablar y que el estudiante diga qué es lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo, qué propone, cuál debe ser el rol de cada uno, y les aseguro que se van a asombrar. Porque claro, si bien es cierto que los chamos pueden estar deprimidos, decaídos y amargados, también están buscando formas de poder vivir porque tienen un valor agregado que no lo tenemos nosotros, que es la edad. Con la edad, tienen la capacidad de ver lo que nosotros no vemos o no queremos ver porque ya estamos demasiado afectados por todo lo que vivimos. Entonces es muy importante eso que tú dices, Gladys, y seguiremos haciéndolo, de cómo incorporar espacios para que la participación, opinar, expresarse, asociarse, de ser crítico con lo que sucede, permita que en esta pandemia, florezca todo aquello que la educación tradicional no permitió que floreciera porque se quedó enfrascada en programas absurdos, programas con los mismos contenidos para todos los niños, óyeme eso, los mismos contenidos para todos los niños, pero además se evalúan a todos los niños de la misma manera. Qué cosa tan contradictoria cuando cada quien aprende de una manera distinta, tiene necesidades. Entonces yo creo que esto nos está planteando justo sobre la mesa, pusimos el pie en el acelerador en que la educación tiene que cambiar definitivamente y ojalá que esto nos permita reaccionar y buscar formas mucho más creativas y mucho más útiles, mucho más significativas, para que a lo mejor Dios nos ampare de otra pandemia, los maestros no se asusten y no digan tengo que buscar apoyo porque yo aprendí en mi escuela los contenidos porque los introyecté y me parecieron significativos. Y todavía los recuerdo, todavía para mí sigue siendo importante. Oscar, una pregunta. Los maestros. Coño, yo quería hablar de eso. Yo quería hablar de eso, perdona. Oscar, ya va. Yo quería meterme en esto, Oscar. Espérate un segundito, claro, porque es que Oscar mencionó eso y yo lo quería meter. Porque claro, le estamos dando como mucho protagonismo a los muchachos.
pero los maestros, yo quiero darle aquí, mira, mi reconocimiento, porque hay maestros también que no tienen la formación tecnológica para enfrentarse a toda esta realidad. Los maestros sabemos que en muchos lugares del mundo, si no en la gran mayoría, son muy mal pagados y los pobres tienen que lidiar con toda una pandemia, con toda una tecnología que a veces no dominan, con un montón de circunstancias. Así Claro, que porque mi respeto para todos. yo prefiero a los maestros también, porque yo pienso que así como se le impuso a la familia, a los chamos, a los adolescentes, yo creo que a los maestros también se les impuso el modelo de que tienen que hacerlo así, y muchos maestros realmente no están cómodos con la situación. Yo he visto maestros como padres también neurotizados con esta situación, entonces tú ves como que están forzando como una barra, y yo estoy totalmente de acuerdo, hay que meter el termómetro con los chamos, con los adolescentes, para ver cómo llegarles realmente, ¿no? Pero ¿cómo están los maestros en esta circunstancia? No, mira, están muy afectados en su salud mental, muy afectados. ¿Por qué? Porque sienten una cosa que es muy paralizante, que es la impotencia. Les asusta la incertidumbre. Y hay una cosa que es el abandono de no tener el apoyo para formarse y tener las herramientas tecnológicas que le permitan hacer menos complicada la situación. Entonces, si yo no estoy capacitado, pero no tengo quien me capacite, pero además no estoy bien remunerado, pero además no tengo estímulos para poder hacer lo que hago, porque también soy una familia con muchas limitaciones, hace que también el foco lo tengamos que poner, y creo que está tu pregunta, en los maestros. Nosotros tenemos planes de formación sobre disciplina positiva con maestros, formación para la convivencia, donde hacemos énfasis en lo psicosocial. Creemos que ahorita ese es el énfasis para que el maestro sienta que si él no se ayuda a sí mismo, no puede ayudar a los demás. Tratamos que sea lo más vivencial posible, que pueda ser bien interactivo, para que el maestro le encuentre sentido en este momento a lo que significa ser docente. Y hacia dónde vamos, que él sienta que en este momento el sentido de ser maestro no está en ser un transmisor de información, sino ser un acompañante en un proceso muy complicado que estamos viviendo todos, donde yo puedo ser un factor de estímulo, de motivación, de inspiración, y que yo sienta que valió la pena ponerme mi toga y mi birrete en el momento dado, en estos momentos donde yo necesito más apuntar hacia lo humano, hacia lo afectivo, hacia lo emocional, hacia lo que es el desarrollo del potencial, pero tengo que buscar otros métodos, otras estrategias y también a lo mejor otros contenidos, ¿no? Sí, Oscar, por otro lado, fíjate que continuando en el punto de los maestros, hay maestros que no solamente están aturdidos con toda esta nueva modalidad de ellos ejecutar su trabajo de guías, sino que también la tecnología, hay muchos maestros maravillosos que no son gente como yo, que no pertenecemos a esta época, que no manejamos con destreza lo tecnológico. Te digo porque he visto muchas maestras tratando de dar una indicación a un alumno a través online, con 2 y 3 correcciones sobre su misma indicación anterior, porque ha tenido un error en la primera indicación. Entonces dice, espere un momento, pone la flecha aquí, abre el cuadro. Lo que quiere decir que toda esta nueva forma de educar tuvo que llevar previo una preparación, armar un nuevo esquema para poder llevar a los niños una cosa digamos, sobre todo, no solamente en cuanto a esquematizada, sino que también tuviera esa parte de sensibilidad, de espérate, no creas que, porque el niño se da cuenta que también el maestro está equivocándose. Claro, es todo un nuevo paradigma, además, todo un nuevo paradigma, ¿no? Claro, y el maestro, a mí una de las cosas que más interesantes que he escuchado, lo escuché hace 2 días, que decían que el maestro tendría que pensar cuáles son aquellos contenidos o aquellas asignaciones que yo puedo proponer para la casa en la que el niño no tenga la necesidad de contar con el apoyo del padre. No cuál contenido es más interesante o más útil, sino cuál contenido es lo suficientemente al alcance del niño que él no tenga, sino por una necesidad, que consultar al papá. Me pareció interesante. Qué bueno. O sea, qué es lo que como niño, ponerse en el lugar del niño, ser empático con el niño, para ver cuáles aquellas tareas. Yo detesto las tareas y tengo que confesar que yo soy antitarea, que me parece que la tarea lo que hace es robarle espacio
a los niños en su casa. Es que no puede ser, Luis, Yo también. le dije, Héctor, que los muchachos tengan que utilizar tiempo de la casa, que es para convivir, para recrearse, para Claro. aprender otras cosas, haciendo contenido. Y lo que es más absurdo es que tienen en la mañana un espacio en computadora para poder recibir las clases virtuales. Y en la tarde tienen que hacer tareas también con la computadora. Entonces imagínate tú, 8 horas, 6 horas, cómo eso no genera, y no lo hacen, porque realmente no lo hacen. Entonces te dicen, bueno, pero ¿por qué el papá le hace las tareas a los estudiantes? ¿O por qué los papás o los estudiantes están pagando para que le hagan las tareas $6 por tarea? Imagínate tú a dónde hemos llegado. No, una barbaridad, Oscar, una barbaridad. Una barbaridad, pero pasa a ser que los padres intervienen porque los niños no pueden hacer las tareas porque no se adaptan a su característica y a su condición. Entonces el padre que no quiere quedar mal, entonces termina haciendo la tarea o pagando por la tarea. Entonces fíjate todo lo que se va desvirtuando, todo esto que estamos conversando por no tener lo que tú decías, Gley. Ok, esto nos agarró de sorpresa, de verdad. Pero tenemos un año, tuvimos unas vacaciones en agosto, virtuales, pero tuvimos unas vacaciones que se tenían que hacer las adecuaciones, la formación, pero eso tendría que tener una cosa clara, que son prioridad los chavos, que es prioridad la educación, que son prioridad los docentes, para que el docente se sienta acompañado, se sienta atendido, pero también formar a las familias. ¿Qué pasa con esto? Ahora vamos a hablar de la familia. Viene la familia y el docente creativo. Tú eres artista y lo sabes, el arte también para mí es un estímulo muy fuerte. Decide incorporar el arte en las asignaciones escolares, propuestas para dramatizar, propuestas para poder investigar, y resulta ser que las familias se empiezan a quejar. ¿Qué tanto arte? Están perdiendo el tiempo, más bien deberían enseñarle matemáticas, o deberían... Entonces no está fácil, no está fácil. Los padres tendríamos que ver cómo desde las inteligencias múltiples que se habla ahora, no solamente ser inteligente para los lógicos matemáticos, el artista, el deportista, son diferentes formas de ser inteligentes, son diferentes propuestas que pudieran hacerse a través de estos medios. Yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para poder hacer esto que estoy haciendo contigo. A mí me costaba hacer un taller hablando con cuadritos, y no sentir los gestos, los movimientos, las preguntas, las reacciones. Y al final era muy estimulante cuando tú terminabas y un aplauso te daban, porque era un reconocimiento. Eso ya, esto no existe. Pero sin embargo, comprendo que gracias a las tecnologías podemos estar hablando tú y yo en este momento, por ejemplo. Bueno, con esto. claro, eso se puede incluir dentro de las ventajas que ha traído. Ha traído mucha ventaja. Yo te confieso también como actriz que me ha costado todas las personas, por los que eran mis alumnos, que me pedían, vamos a continuar con las clases online. A mí me costó mucho trabajo entender que esto era un nuevo medio para manifestarse actoralmente. Porque yo decía, es que yo necesito que los actores se respiren. Yo necesito que un actor sienta la respiración del otro aquí cerca para que eso pueda motivarlo. Yo necesito esa comunicación que viene y esa energía que viene desde la butaca hacia el escenario, que es una retroalimentación que tenemos los actores. Pero esto también tiene su fórmula. Y esto también da su retribución, digamos, ¿no? Ahora fíjate, Oscar, esa cuestión del arte dentro de, de esta nueva modalidad. Por ejemplo, una discusión que se daba antes en un aula con un muchacho leyendo un libro. Ahora no tienen tiempo para la lectura. Yo te lo digo por las asignaciones de o sea, nosotros nos sentamos un día porque además es parte de la lectura que se obliga en bachillerato, a leer La Metamorfosis de Kafka y que tengas que sentarte y hablar con el muchacho sobre el libro, sobre lo que hay dentro, porque es que no tienen tiempo de la lectura recreativa y que se disfruta, que se debe disfrutar. Claro, no es lo mismo que tú le asignes un libro determinado porque consideras que para su crecimiento cultural debe leer ese libro, que tú tengas 3 o 4 opciones de libros con diferentes temáticas y que tú le pongas a seleccionar cuál de esos temas, cuál les interesa, para irlo interesando por la lectura, no desde el impuesto, sino de lo que me puede satisfacer mi propia necesidad. Nosotros, por ejemplo, aprendimos a hacer cineforos
por Zoom con estudiantes. Veían la película antes, después que veían la película, nos fijábamos una fecha y comenzábamos a hablar sobre los personajes, sobre la trama, sobre el desenlace, si hiciera una parte 2, qué haría, qué elementos incorporaría, qué personaje faltó ahí que no se le ocurrió al guionista o al autor de la obra. Entonces es poco, fíjate, todo, y era súper interesante porque hablábamos de embarazo adolescente, adicciones, de todo el tema de la hipersexualización de los chavos a través de internet. Fíjate tú, a través de... Claro, eso es educación. Eso es educación contextualizada, o sea, por ahí van los tiros. Fíjate que dentro del panel aquí tenemos un experto en eso porque Héctor Moreno es el director artístico de un teatro en plataforma. Ah, sí. Mira qué maravilla. Organiza foros con escritores, organiza obras de teatro y además... Y asesoro a Gledis, Quiero que sepan que también asesoro a Gledis. Ay, además de ser el director artístico del Teatro Zoom, gracias Gledis, la verdad. También la ayudo a ella. Así que cuando quieras, Oscar, te puede echar una mano en todo lo que sea Zoom. Me estoy convirtiendo casi en un experto. Oye, qué bueno, gracias. Qué importante. Mira, ahora ya tenemos que ir cerrando un poco, Oscar. Yo te pregunto, ¿cuál es el futuro de esta educación? ¿Qué es lo que nos viene? Independientemente de que se vuelva al aula y a las clases presenciales, yo creo que esto es una herramienta, ahora hablando de las bondades que esto puede tener. Yo sí creo que esto es una herramienta valiosísima para que a distancia se aprendan cosas que están incluso siendo estudiadas desde otro país. O sea, digamos, aquí hay un universo que se puede descubrir para ciertas cosas, para nuestros muchachos. Pues. Te pregunto, ¿ustedes tienen una idea de cuál es el futuro que va a tener esta educación online con lo que viene? Fíjate tú, la educación online como posibilidad, como alternativa, no se le puede quitar todas las ventajas que tiene. Solamente hay un problema y es grave. Que la brecha que hay entre quienes tienen acceso a las tecnologías y los que no la tienen es muy grande. Entonces esto ha puesto sobre la mesa un tema de injusticia social, que solamente tendrán acceso a la educación un porcentaje mínimo por tener acceso a la tecnología. Y hay un porcentaje que se va a quedar fuera de la escuela porque se va desconectando, va perdiendo motivación, va perdiendo interés, que es un porcentaje alto en nuestros países. Entonces, ver en perspectiva cuál va a ser el futuro si no hay cambios de políticas educativas que permitan hacer que todas las comunidades puedan tener acceso a las tecnologías, vamos a tener una población privilegiada que va a adquirir la posibilidad de tener herramientas interesantes para tener acceso al conocimiento, y hay otro que va a estar excluido, completamente excluido, el 80% de la población. Entonces, es un tema que ojalá la virtualidad fuera la salida y que pudiéramos encontrar las respuestas que se están buscando y que estamos encontrando nosotros en estos sectores que están excluidos y que están fuera de las posibilidades y de las oportunidades. Eso nos reta a todos para exigir que esto sea una posibilidad de todos, no de unos cuantos. Por supuesto. Es una tarea ardua. Luis, si tú como psicólogo pudieras a alguna madre que vea este programa, o algún muchacho que, bueno, uno que sabe, se consigue con este programa por casualidad, y tú pudieras darle alguna herramienta que le ayudara a sobrellevar todo este paquete tan abrumador que tienen ellos encima, ¿qué le dirías? No, aquí se ha hablado ya, creo que se ha mencionado, es hablar. Yo creo que la gente tiene que hablar, no cumplir obligaciones. Ok, hay algunas cosas que hay que hacer, es una realidad, pero vamos a hablar también cómo nos sentimos con lo que está ocurriendo. La gente evita tocar ese punto porque quiere evitar tocar cosas que me angustien o cosas dolorosas. Y resulta que hablando que podemos realmente mejorar la situación. Entonces, vamos a hablar con nuestros chamos. Los chamos, vamos a hablar con los padres también. Y vamos a hablar con los profesores. Yo sí creo que en la medida que se pueda hablar, va a mejorar la situación. Y hablar de cómo nos sentimos, cómo se siente cada quien y qué podemos hacer para resolver. Porque Oscar mencionó algo importante, es medir. Ya el experimento lleva un buen tiempo, llevamos más de un año en este gran experimento
desde todo punto de vista, incluyendo la educación. Bueno, ahora vamos a ver qué retroalimentación podemos obtener de los estudiantes, de los maestros, de los padres, de la familia, y empezar a moldear nuevamente esta situación. Porque esto ha sido un experimento fascinante si lo aprovechamos, si no, sería una cosa de terror. Y lo otro, lo que mencionaba Oscar, que me parece interesante que deben considerar, esa cosa del tareísmo, la cantidad de tareas que le mandan a los muchachos, que fatigan, le roban el tiempo para otras cosas, sumado a la fatiga de Zoom que está descrita, la fatiga de Zoom que está descrita en los adultos. Me imagino que los chavos se deben ver con más frecuencia y que se suma a esta otra cosa, ¿no? Yo creo que es parte de esta retroalimentación que tiene que obtenerse de este gran experimento que ha sido la educación en pandemia, y que podamos sacar provecho para, inclusive para cosas que vengan después que pase toda esta terrible situación de la pandemia. Oscar, tengo una curiosidad con respecto a la tarea. Fíjate, aquí en Inglaterra, donde yo vivo, pues aquí no existe la tarea, aquí se abolió la tarea a los niños hace, creo que 5 años, algo así, que aquí no existe, eso no es funcional en absoluto. O sea, si hay alguna actividad que el niño debe realizar posterior a sus horas académicas, son actividades artísticas básicamente, ¿no? Wow, hacer una pintura, hacer una lectura, si tienen que ver una película para después discutirla, cosas así. Pero tarea como tal, no. Salvo que, bueno, ahora con esta cuestión de las clases online, eso tuvo una variación y la escolaridad, como se metió en la casa, la madre tuvo que tomar ese rol, ¿no? Te pregunto, ¿hay alguna petición con respecto a eso avanzado en Venezuela para que el muchacho, alguna petición al Ministerio de Educación, a lo mejor sobre tu instituto, entiendo. Para que para eliminar la tarea? Sí, se han hecho solicitudes para que el tiempo en casa sea invertido de una manera distinta, sea disfrutado con las familias, con asignaciones que desarrollen lo artístico, pero el esquema escolar donde la tarea es necesaria para la adquisición de hábitos, es el argumento que te pone, para que adquieran hábitos, para que adquieran disciplina, para reforzar lo que no se aprendió en el aula. Y el otro argumento que utilizan ahora es para que tengan tiempo de familia, porque entonces así obligan a la familia que se sienten con ellos, porque si no, no se sentarían con ellos. Entonces es un absurdo, para mí es un absurdo y un pretexto que para mí no tiene argumento válido. Sin embargo, yo sí creo que se puede estimular, como en el caso que tú planteas, el que se puede estimular asignaciones, propuestas para desarrollar las habilidades en las otras inteligencias, que tiene que ver con deporte, que tiene que ver con música, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con literatura. Eso no está mal, pero eso tiene que ser tomando en consideración las características, las necesidades y las condiciones de los niños. Porque yo no quiero dejar terminar sin hacer mención, pues si no me van a matar, las mamás de niños que tienen condición especial o una condición particular porque tienen una discapacidad intelectual. ¿Cómo hace ese niño a través de una pantalla para poder adquirir si no tiene la posibilidad por su condición neurológica o por su condición física? Entonces hay que tomar en consideración, porque la educación tiene que apuntar a incluir y no a excluir. E incluir significa buscar alternativas distintas para que todos tengan la posibilidad de tener acceso a una formación y que podamos hablar de justicia social desde el punto de vista educativo. Correcto. Héctor. Qué maravilla. Oscar, mira, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte. Ha sido increíble conocerte y todo lo que dices, la verdad que lo suscribo y me parece increíble. Y quiero aprovechar para a través de ti enviarle mi respeto, mi cariño, mi saludo y mi reconocimiento a todos los maestros en Venezuela, porque yo tuve unos maestros arrechísimos, espectaculares, y en su honor quiero reconocer la difícil labor que hacen todos ellos o todos ustedes en un país como el nuestro, en las condiciones en las que está y donde ahora Internet es tan fundamental y solo pocos tienen acceso.
Mi respeto para todos ustedes, mi aplauso sincero y toda mi admiración, Oscar. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Héctor, te agradezco mucho. Oscar, estoy contenta de este encuentro. Estoy súper agradecida por este encuentro. Honradísima que hayas aceptado conversar con nosotros sobre esto, porque bueno, porque de alguna manera es parte de lo que padecemos, tengamos muchachos o no, porque todos estamos de una u otra manera conectados con lo que nos está pasando a nivel mundial. Yo te lo agradezco, mira, como venezolana, la labor que cumples atendiendo a nuestros niños desde fuera. Yo como venezolana te agradezco tu empeño y el de la institución para la que tú trabajas y cumples todo tu tiempo con los muchachos, con los maestros. Por supuesto, agradecerte a ti, agradecer a la institución y agradecer a los maestros y agradecer a las madres tanta devoción, porque sabemos que no es una tarea fácil. Y sobre todo, agradecer a los muchachos su paciencia, agradecerles el empeño que tienen. Sabemos lo aturdidos que están. Si tú estás ahí detrás de esta pantalla y te consigues con este programa de cuatro señores que están aquí, que tú ni sabrás quiénes somos, yo te agradezco que tú respires profundo, comunícate con tu adulto cercano, con tu maestro, hazle saber lo que tienes por dentro, no te guardes eso que te aturde, no te guardes eso que te mortifica, comunícalo, hazlo saber, díselo a alguien que tú creas que necesita saber cómo tú te sientes, y de esa manera vas a aliviar, porque educarte es una responsabilidad de todos los que estamos alrededor tuyo. No podemos escaparnos de eso, muchacho, porque tú eres un jovencito y tenemos que educarte. ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle palo a eso por donde venga, pero queremos que te sientas bien. Y creo que el objetivo máximo debería ser tu felicidad, y hacia eso está encaminado Oscar y todos los demás hacia tu felicidad. Oscar, si quieres cerrar con lo que quieras, es tu programa. Mira, agradecidísimo. Luis, Héctor, lo he disfrutado mucho. Qué importante es uno poder resonar y sentir que uno no está desquiciado porque piensa que las cosas pueden ser distintas, y sobre todo encontrar pues que ahí resuenan. Y yo dejaría sobre la mesa para los padres, para la familia, comunicarse, ser flexible, coordinar esfuerzos, exigir lo que les toca por derecho, pero también buscar formas distintas para que el amor, que yo creo que es la vacuna más importante en estos momentos, nos logre que nuestro sistema inmunológico emocional nos preserve no solamente del virus, sino de todos los males que puedan atacar como sociedad. Muy bueno. Qué bello cierre. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestra productora Nani, este programa se terminó. Disculpa los minutos que te quitamos. Llévatelo, Nani. Chao, Oscar. Chao, Luis. Chao, Chao. Cuídate. Cariño, chao. Encantado.